Muy bien, pues vamos a dar inicio con el capítulo 9, que se refiere a la herencia, que esta es una de las capacidades que tienen los lenguajes orientados a la programación al objeto. Entonces, dentro de los objetivos, bueno, tenemos que revisar el término herencia primeramente. Después vamos a comentar cómo podemos hacer el diseño de estructuras o de clases que utilicen herencia mediante lo que es la notación del lenguaje unificado de modelado. Posteriormente, bueno, veremos cómo pasamos del diseño a su realización en código, en este caso, pues con Java. Y posteriormente, bueno, veremos cómo podemos anular un método. Esto es derivado o de la herencia que se recibe de una superclase. Y también vamos a ver, bueno, esto ya lo hemos hecho, la parte de la sobrecarga de método. Y vamos a tocar un tema más, que es en relación a la conversión de tipos y su implementación en Java. Estos 5 puntos, bueno, son los que se pretenden revisar en esta primera parte del capítulo 9. Y ya para lo que es la parte complementaria, bueno, pues ya hablaremos de este modificador abstract. Y platicaremos o diremos cuándo se utiliza en clases y métodos. Y también vamos a platicar del modificador final en clases y métodos. Ya hemos utilizado este modificador para variables, si ustedes lo recuerdan. Y finalmente, bueno, pues vamos a comentar que todas las clases que en un momento dado se tienen en Java, pues derivan de una clase ancestra común, que es la clase Object. Es decir, la clase Object pues es la raíz de todas las clases que se tienen o se manejan de parte de Java. Bueno, pues entonces entrando al tema del capítulo, en lo que es la introducción, sin lugar a dudas que uno de los beneficios de un lenguaje orientado a objetos cuando se está desarrollando software es la capacidad que tiene para reutilizar clases que en un momento ya se tienen. Y estas clases, bueno, pueden ser aquellas que haya escrito el usuario o bien algunos otros. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Se quiere desarrollar un sistema de software y en el análisis se identificó la necesidad de tener una clase llamada empleado. Por supuesto que esta clase estaría modelando a los empleados. Entonces, vamos a suponer que ya se sabe que alguien en esa organización ya hizo esta clase empleado. Y por lo tanto, entonces en vez de volver a escribir esta clase, lo que vamos a, lo que vamos a tratar es tener acceso o solicitar el permiso para el uso de esa clase empleado que fue escrita por otro u otros. Bueno, pensemos enseguida que en esta clase empleado que nos pasaron, nos copiamos o nos la pirateamos, no hace todo lo que en un momento dado se esperaba. Porque tal vez tengas empleados a tiempo parcial y por lo tanto entonces tengas que manejar un atributo como puede ser pago por hora o requieras requieras de métodos que hagan uso de ese atributo, como encontrar el cálculo del pago semanal o colocar eh, cuál es el monto del pago por hora. Y por supuesto que, bueno, este atributo y estos métodos pues no están presentes en la clase empleado que fue conseguida. Bueno, una manera de resolverlo podría ser la siguiente, que vayas y modifiques a la clase vieja, a la clase que te pasaron, y hagas la modificación al código. Pero esto, bueno, no es necesario, ya que los lenguajes de programación orientados al objeto te permiten la capacidad de extender
o ampliar las clases existentes, agregando lo que son atributos y métodos. Entonces, a este mecanismo de recibir a partir de una clase atributos y métodos, pues es lo que se conoce como herencia. Bien, creo que aquí tengo mal la numeración. Este debería ser el punto 9.2. Bueno, entonces, la herencia nos va a permitir entonces compartir atributos y métodos entre clases. Entonces lo que ustedes tienen es que van a tomar una clase y van a definir otras clases basadas en la clase que se tomó. Estas nuevas clases van a heredar tanto atributos y métodos de la primera, pero también estas nuevas clases pues van a tener atributos y métodos propios, ¿no? Para complementar a la clase que se está usando, ¿no? Como lo comentábamos en el caso de esta clase empleado y empleado por hora, ¿no? Bueno, entonces pensemos ahora que la clase empleado tiene dos atributos. Supongamos que uno es el número y el otro es el nombre. Entonces, vamos a suponer que también tiene un constructor definido por el usuario, pues al cual debe de recibir parámetros para poder inicializar estos atributos, ¿verdad? Y algunos métodos de lectura o de, o de escritura, algunos métodos get y set. Bueno, entonces, si ahora pensamos en obtener a partir de la clase empleado, la clase empleado tiempo parcial, con la finalidad, como ya hemos dicho, pues de que ésta herede los atributos y métodos de la clase empleado, ¿verdad? Y además de sus propios atributos y métodos. Entonces, un atributo adicional, bueno, pues puede ser este, pago por hora. Y los métodos que acceden a este atributo, no sé, escritura y lectura, además de un método, calcular pago semanal. Entonces, bueno, eh, si, hacemos la, si hacemos la revisión de cuántos atributos tendrá esta clase empleado tiempo parcial, pues entonces podemos, bueno, la propia clase está agregando el atributo que decíamos hace un momento, pago por hora, pero además está, por herencia, está obteniendo dos atributos más, que sería número y nombre, ¿verdad? Bueno, de igual manera sucedería con los métodos. Se estarían agregando en la clase empleado tiempo parcial lo que son métodos para poder trabajar el atributo que se pone en la clase empleado tiempo parcial y este método adicional, calcular pago semanal, y además los métodos que en un momento dado se obtuvieron por herencia de la clase empleado. Bueno, entonces, para mostrar esta relación de clases eh, o la herencia, se está utilizando pues, la notación de diagrama que nos da el lenguaje unificado de modelado, llamada triángulo. Triángulo es básicamente esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en la parte superior, pues pones la, la clase que va a heredar. Vamos a ver varios nombres para esta clase que es la que va a heredar, pues se le conoce como superclase, entre otros, y a la clase que estaría recibiendo o se estaría derivando de la clase empleado, esa es a la que se le denomina como subclase. Entonces, pues como podemos observar, pues la clase empleado pues tiene sus atributos que ya habíamos dicho para manejar el número y el nombre y están encapsulados. Y la clase empleado tiempo parcial está agregando este atributo, pago por hora.
Pero empleado tiempo parcial pues tendrá no nada más estos atributos, sino que también los que hereda por parte de la clase empleado. Y la clase empleado, bueno, pues vemos que aquí tiene un constructor y luego tiene por ahí un método de lectura para lo que es de escritura, perdón, un método set para lo que es el nombre, y tiene dos métodos de lectura para los otros dos atributos, ¿no? En el caso de los métodos que están en empleado tiempo parcial, vemos que hay un constructor que maneja, o bueno, para poder utilizar tres parámetros, eh, y además, bueno, decíamos un método de lectura para el atributo que se está poniendo en la clase empleado tiempo parcial, un método de lectura también, y el otro método que habíamos comentado, ¿no? Bueno, entonces, eh, en este diagrama tenemos entonces nuestra relación de herencia, que es una relación jerárquica. Digamos que el superior de empleado tiempo parcial, pues es la clase empleado, ¿no? Entonces, pues como cualquier jerarquía, pues en la cima se encuentra la clase empleado, que ya decíamos, bueno, es referida como superclase o clase base. Ujú. Y por otro lado, en la parte de abajo se encuentra la clase empleado tiempo parcial, que pues en este caso dijimos que es la subclase o también conocida como clase derivada. Bueno, eh, esta relación de herencia pues también es referida, en, creo que así, como una relación es un tipo de. Ujú. Entonces, esta es una relación en un solo sentido y puedo decir que entonces empleado tiempo parcial es un tipo o es un ejemplo de empleado. Fíjate que manejarlo en la dirección contraria no tiene sentido. No podría yo decir que empleado es un tipo de empleado tiempo parcial. O por ejemplo, si hablamos de un pino, de una clase pino y una clase árbol, la superclase pues es árbol y la subclase es pino. Entonces puedo decir que pino es un tipo de árbol, pero no puedo decir que árbol es un tipo de pino, porque si tengo un naranjo o algún otro árbol que no sea un pino, pues ya eso no sería cierto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la implementación de la herencia? Bueno, la clase empleado, pues ya la habíamos comentado, o bueno, ya la habíamos usado previamente, pero bueno, pues ahí está la clase por si alguno la llegara a ocupar. Y la van a ocupar cuando ya, por ejemplo, tengan que compilar la clase empleado tiempo parcial. O sea, eh, necesitas tener la super clase y también necesitas tener la subclase para poder compilar. Bueno, entonces la clase empleado, bueno, ya habíamos comentado, bueno, tiene dos atributos, número y nombre, ambos tipo string, y el acceso está restringido al exterior. Hay un constructor, el cual recibe dos parámetros que son utilizados para inicializar los atributos, ¿verdad? Por ejemplo, el parámetro número en se asigna a el atributo número. Bueno, y hay un método de escritura, el método setNombre, que bueno, hay que pasarle un parámetro de cadena, que aquí se identifica como nombre en, y que al igual que en el caso del constructor, bueno, pues sirve para llevar a cabo bueno, modificar el valor del atributo, del atributo nombre, ¿no? Y el método de lectura, pues es un método que devuelve una cadena, no le pasas nada, y estaría regresando el atributo del número, y de igual manera está el método nombre, ¿no? Que es para el otro atributo. Bueno, si vemos ahora la clase empleado tiempo parcial, podemos, bueno, aquí está la clase y enseguida
eh, se hace su análisis, ¿no? En particular, bueno, pues habría que observar eh, esta primera línea o la cabecera de lo que es la clase empleado tiempo parcial. Digamos que hasta esta parte donde tengo seleccionado, pues es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La parte interesante se pone o está enseguida. Fíjate que aquí se está utilizando la palabra reservada extends para indicar que la clase empleado tiempo parcial se está derivando de la clase empleado. Bueno, déjenme, veamos los comentarios que están abajo, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos dicho, ¿no? En la primera línea de código, pues la cabecera de la clase está puesta de esta manera y ya dijimos que ahí se está haciendo uso de la palabra reservada extends. Y con eso, entonces la clase empleado tiempo parcial, que es la que se está declarando o se está construyendo, en este caso sería la subclase, hereda lo que son atributos y métodos de la clase que está en este caso extendiendo, que es empleado, ¿verdad? Sería la superclase. Bueno, y entonces, aunque, bueno, aquí todavía no hemos codificado algún objeto de la clase empleado tiempo parcial, pues un objeto de ese tipo pues va a tener los atributos que se obtienen por parte de la clase empleado y también los métodos, ¿verdad? Y por lo tanto entonces ahora pues ya podemos decir que empleado tiempo parcial es un tipo de empleado, ¿verdad? Ahí está, bueno, se está estableciendo cómo es la relación jerárquica. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. En el caso de la superclase, los atributos fueron declarados como private para lograr el encapsulado, ¿verdad? Entonces, si en algún punto la clase empleado tiempo parcial llegara a requerir hacer uso de esos atributos, pues no lo va a conseguir por el modificador que tiene, como se comenta aquí. Eh, ya que en este caso, digo, la subclase pues va a gozar de los mismos derechos de acceso que tenga cualquier otra clase, no por el hecho de que sea una clase derivada va a tener algún privilegio. Todas las clases externas, incluyendo las subclases, van a tener los mismos privilegios que cualquier otra clase. Bueno, ¿cómo podemos en un momento dado darle posibilidad en la subclase de que pudiera acceder a alguno de los atributos que se pudiera requerir? ¿Cómo en qué atributo podrías estar pensando? Bueno, pues a lo mejor requieres el nombre, ¿verdad? O requieres algún otro dato. Si tienes, si tienes manera bueno, si te dieron métodos de lectura y de escritura, con eso sería suficiente. Pero si no fuera ese el caso, y como aquí estamos pensando que no se quiere, bueno, se quiere hacer el mínimo de modificaciones a la superclase, entonces veamos cómo podemos darle acceso a esos atributos que están bloqueados. Bueno, la primera y más fácil, pero no la más inteligente, sería que los atributos originales, es decir, los de la superclase, los pongas como public, pero al hacer eso, pues la encapsulación se pierde, ¿verdad? Dijimos que la encapsulación es evitar que eh, clases externas puedan trabajar directamente con ese atributo. Bueno, otra opción es utilizar este modificador llamado protected, que también, bueno, es una palabra reservada en vez de utilizar private. Si utilizamos este modificador, lo que hacemos es que vamos a hacer accesible a esos atributos a los métodos de cualquier subclase.
En otras palabras, de esa manera le estaríamos proporcionando posibilidad a las subclases, cuando usas protected, de que puedan manejar el atributo. Bueno, ¿cuáles son los problemas derivados de utilizar protected? Bueno, para eso, cuando se hace el diseño de la superclase, se tendría que anticipar de antemano qué es lo que se va a permitir el acceso o qué es lo que se va a heredar. Y por otro lado, pues no se tiene un debilitamiento tan fuerte, o bueno, tan, tan fuerte como lo hace Public, pero sí hay un debilitamiento del encapsulamiento, eh, porque pues lo que estás haciendo es que aquellos atributos que tengan protected o incluso métodos los estarías haciendo accesibles a clases externas que se encuentren también en el mismo paquete. Es decir, abriendo dos puertas. Una es la posibilidad de que las subclases puedan ganar acceso, pero también clases que estén en el mismo paquete. Si quieres ver ver la idea de o considerar que es un paquete, podemos pensar que son las clases que están en el mismo directorio. Bueno, eh, a pesar de eso, bueno, el hecho de utilizar Protected es aceptable de usar, particularmente, bueno, en situaciones en las que se está escribiendo una clase como parte de una aplicación discreta y se sabe de antemano que ciertas clases deberán ser subclases. En el diagrama del lenguaje unificado de modelado, este atributo protected lo vamos a indicar con el símbolo de almohadilla o gato, no sé cuál es el nombre que ustedes le, o de número, por ahí alguien también me comentó en algún momento. Bueno, eh, la otra solución, y es la que se está empleando en este caso, pues es que se queden los atributos como private, pero haciendo una planificación cuidadosa, con anticipación de qué métodos get y set se van a proporcionar, que era bueno, algo que ya había comentado yo desde el punto 1. Bueno, luego, dentro del cuerpo de la clase, pues está puesto el atributo pago por hora, que dijimos que era el único que había que agregar. Y también tienes atributos de la superclase empleado, que bueno, los heredas, pero no los puedes, no tienes acceso, porque tienen el modificador private. Puedes decir, bueno, pues qué bonita herencia. Pues sí. Y entonces la clase, bueno, un objeto empleado tiempo parcial, pues va a tener esos tres atributos, ¿no? Que habíamos dicho que era número, nombre y este que estamos aquí agregando en esta clase empleado tiempo parcial, lo que es el pago por hora. Ujú. Bueno, después de eso, pues hay eh, por ahí está lo que es el constructor y con él se le quiere dar número y nombre al momento de que el objeto es creado, eh, como se hace cuando estás utilizando la clase empleado. Entonces esos dos parámetros pues se tienen que recibir, pero también vas a ocupar eh, vas a tener que ocupar un parámetro más para lo que es el pago. Entonces, como no hay manera de acceder directamente al número y al nombre, bueno, los atributos número y nombre de la clase, bueno, que se heredaron, entonces la manera como podemos poner esos parámetros es utilizando, ojo, el constructor que está en la superclase. Y para poder utilizar ese constructor de la superclase, lo hacemos utilizando la palabra reservada super. Ujú. Entonces, eh, esta primera sentencia que está aquí dentro del constructor empleado tiempo parcial está haciendo una llamada al constructor de la superclase.
Recordarás que la clase empleado va a ocupar dos parámetros, entonces estos son los que se están proporcionando, ¿no? Y ya después, bueno, pues viene lo que es la sentencia que permite asignar el, el parámetro pago al atributo pago por hora. Ujú. Bueno, fíjate que aquí, como no modificamos el modificador de acceso para los atributos número y nombre en la clase empleado, pues esta es una manera como se pudo haber puesto esos valores. Y la otra, si tuviéramos métodos de escritura para ambos atributos, se pudieron haber usado. Pero desgraciadamente no es esa la situación porque nada más tenemos método de escritura para el nombre. Bueno, ¿qué más? Bueno, mm, aquí es importante esta observación. La llamada que haces al constructor usando super deberá de ser la primera sentencia que se ponga en el constructor. En caso de que no la hagas, pues el constructor, bueno, eh, la clase pues no se va a poder compilar. Aquí, bueno, creo que tengo un detallito de concepto. No es que es la clase la que no se va a poder compilar, ¿no? Entonces, ese es un error que después nos pasa con cierta frecuencia. Que se nos olvida que si vamos a utilizar el constructor de la superclase, lo primero que se debe de hacer es utilizar ese constructor. Bueno, y los otros tres métodos que estaban por ahí, pues son métodos nuevos particulares para esta subclase. Uno te da acceso de lectura al atributo y otro de escritura al atributo pago por hora. El tercer método, pues hay que pasarle una cantidad de horas trabajando, bueno, trabajadas, y va a determinar el pago haciendo una multiplicación de la tarifa por la cantidad de horas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a regresar un poquito, nada más para verlo. ¿Dónde se quedó? Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, aquí está la clase completa, empleado tiempo parcial. Y bueno, estos son los métodos que se agregaron como resultado de haber puesto este atributo, ¿no? Dijimos, se agregó el pago por hora y entonces queremos un método de lectura, un método de escritura y un método al cual le pasas una cantidad de horas trabajadas y te va a devolver cuál es el pago semanal, haciendo la multiplicación por lo que debe de ganar el empleado tiempo parcial en pago por hora. Bueno, finalmente, ya para eh, revisar el uso de este programa, pues tenemos un programa que hace uso de la clase empleado tiempo parcial. Y bueno, esta es una aplicación. La aplicación se llama pues probador empleado tiempo parcial. Entonces, en lo que es el método main, eh, podemos ver, bueno, vamos a trabajar con la entrada estándar y hacer conversiones, por lo tanto, pues hay que crear un objeto, declarar una referencia de tipo escáner y crear el objeto. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Se declaran por ahí algunas variables locales. Imagínate que son, en este caso, pues para recibir la información que se le pide al usuario, número y nombre, y luego tenemos una cantidad para el pago que va a recibir y también una variable más para las horas que trabajó este empleado, ¿no? Entonces, eh, después tenemos una declaración para una referencia de tipo empleado tiempo parcial llamada EMP. Y entonces, bueno, en la primera parte, que sería lo que es la entrada, bueno, se le solicita, se manda un mensaje y se le pide al usuario el número de empleado. Después se
esa cadena bueno, pues, se deja en la variable número y lo mismo sucede con el nombre de empleado. Después se pide cuál es el pago por horas y para eso, bueno, pues ya como vamos a guardar o queremos convertir un número real, pues habría que utilizar el next double y se asigna la variable local pago. Después se manda un mensaje a la pantalla para indicar o pedir las horas trabajadas en la semana y entonces eh, utilizando el método nextInt de la clase scanner pues se convierte lo que se haya ingresado y se asigna la variable horas. Eh, para, para tener un programa simple pues no hay ninguna validación puesta, pero pues podrías validar que por ejemplo el pago por hora fuera mayor que cero o que la cantidad de horas trabajadas a la semana pues también sea mayor que cero, etcétera. Bueno, enseguida se crea el empleado tiempo parcial y aquí en esta parte, fíjate que aquí estamos utilizando el constructor de la subclase y se le pasa pues número, nombre y pago, ¿verdad? Y se crea el objeto correspondiente. Enseguida se van a mostrar los detalles del empleado y el pago semanal, ¿no? Entonces, bueno, hay un salto de línea primeramente y aquí fíjate que ya estamos utilizando el método getNombre. Ese es un método que se heredó de la clase empleado. Este método getNombre no fue puesto en la clase empleado tiempo parcial, al igual que el método getNúmero, ¿no? Entonces, aquí estamos, aquí estamos aprovechando el hecho de que ya se hizo la clase empleado y tiene estos métodos. Y finalmente, bueno, pues se utiliza el método que sí está puesto en la clase empleado tiempo parcial, que se llama calcular pago semanal. Bueno, entonces, bueno, aquí estaba la clase empleado. Por acá también está la otra clase que era empleado tiempo parcial. Bueno, sale otra. Aquí está. Y ahí la vemos. Esta fue la que la que acabo de comentar, ¿verdad? Y bueno, pues ya nada más me haría falta mostrarles la otra que era el probador empleado, creo que era tiempo parcial. Ujú. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, este es el código que acabamos ahorita de comentar. Entonces voy a ejecutar la clase, la aplicación. Entonces, uh, aquí sería Java, probador, empleado, tiempo parcial. Ok, entonces me pide el número del empleado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego el nombre del empleado, no sé, Juan Pérez. Y el pago por hora. Vamos a ponerle 100. ¿Cuántas horas trabajó la semana? Pues vamos a pensar que trabajó toda la semana, 40 horas. Y pues ahí está lo que muestra, ¿no? Bueno, parece ser que tengo algún detallito en la codificación. Bueno, pero ahí está funcionando el programa. Ok. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de herencia, pero ahora vamos a utilizar la clase rectángulo, esa que hemos estado utilizando en el capítulo anterior y bueno, y que también la han estado usando ustedes en sus tareas. Pero eso lo pongo a continuación.